Iniciamos, miren, vamos a empezar hoy el tema de la herencia. ¿Sí? Este documento se los voy a compartir, nada más, no lo voy a leer así al detalle, lo voy a ir comentando. Entonces, ¿qué entendemos por herencia? Así en términos, acuérdense que la programación orientada a objetos viene sus conceptos del mundo real. ¿Sí? ¿Cómo entendemos la herencia? ¿Qué es la herencia? Otra funcionalidad. Ok. A ver, y acá en el mundo real, ¿dónde podemos ver ejemplos de herencia? Lo que me va a dejar mi papá, las... Bueno, precisamente, ahorita que dices de las canas, precisamente esta herencia que vamos a manejar aquí no se refiere a herencia de bienes y servicios, ¿verdad? Se refiere a herencia genética, ¿sí? Es herencia genética. Entonces, a ver, jóvenes, la herencia, como ya lo dijiste y aquí lo confirma, permite crear una clase a partir de otra que ya existe, ¿sí? Vale. Sí, clase padre y clase hijo. Así es. ¿Por qué es conveniente que una clase se cree a partir de otra que ya existe? Pues porque esa nueva clase va a adquirir toda la funcionalidad de la clase que se le va a llamar clase padre. La clase hija va a adquirir toda la funcionalidad y aparte le va a agregar de su cosecha. ¿Sí? Una clase que se crea a partir de otra generalmente es porque va a utilizar todo lo que tiene esa clase y le va a agregar más cosas. Bueno, generalmente se agregan más atributos y métodos particulares a la nueva clase. ¿Por qué se maneja la herencia? ¿Cuál es el objetivo de la herencia? Pues reutilizar lo que ya sabe hacer las clases que existen. Hay diferentes relaciones que se pueden establecer entre las clases, no solo de herencia, hay otro tipo de relaciones. Pero bueno, la que nosotros ahorita vamos a ver es la herencia. Aquí viene una idea del libro de Deitel. Y aquí tengo un ejemplo de de una clase que hereda de otra, ¿no? Dice, en el siguiente diagrama de clases se representa la herencia entre dos clases. En este caso, la clase B hereda de la clase A. O sea, vean cómo se representa la herencia. Es bien fácil, pero también es bien fácil hacerlo al revés. Aquí, ¿cuál es la clase padre y cuál es la clase hija? Ahí lo dice. La A es la clase padre y la B es la clase hija. ¿Cuál clase tiene más atributos? ¿Cuál? O sea, es que a veces tenemos el concepto de como que es la clase padre, pues como que es la jefa, ¿verdad? Y en cierto sentido sí es la jefa. Pero en cuestión de funcionalidad, la clase padre es más general que que las clases hijas. Entonces, la clase B, ¿cuántos atributos tiene? Bueno, un objeto de la clase A, ¿cuántos atributos tiene? Dos, ¿no? ¿Cuál? W y X. Un objeto de la clase B, ¿cuántos atributos tiene? ¿No? Tiene tres. Tiene tres porque W y X los hereda. ¿Sí? Entonces, la clase B absorbe todo lo que tiene la clase A y le agrega algo en particular. ¿Sí? Bueno, entonces, vean cómo la manera de representar la relación de herencia es de la clase hija parte una flecha que termina en la clase padre y la flecha o la punta de la flecha es hueca, no es sólida. Aunque muchas veces vamos a ver nosotros ejemplos de herencia en donde la flecha está sólida, pero en el diagrama UML, que es el que utilizamos para el diagrama de clase, también tiene que ser así una flecha con punta hueca. Entonces, la flecha parte de la clase hija y llega a la clase padre. Viene aquí tres formas en que se hace referencia a esta relación. Yo la que más voy a usar es la clase padre y la clase hija, porque creo que es la como más fácil de recordar, ¿no? Pero también le podemos llamar clase base y clase derivada. O le podemos llamar superclase y subclase. Cualquiera de esas denominaciones. Nosotros, generalmente yo voy a usar clase padre y clase hija porque como que es más fácil de identificar. Bueno, entonces se puede decir que B es la clase hija de A. O que B
es la clase derivada de A o que B es la subclase de A. O simplemente decir que B es un A. También simplemente podemos decir. También podemos decir que A es la clase padre de B, que A es la clase base de B y que A es la superclase de B. Lo que no podemos decir es que A es un B. B sí es un A, pero A no es un B, como vamos a ver ahorita en los ejemplos. Bueno, de este diagrama se pueden concluir, entre otras, las siguientes afirmaciones. Voy a poner esto, a ver, de esta manera, ahí está, y vamos a ponerlo así. Porque aquí estos conceptos o estas ideas se refieren precisamente a este diagrama. ¿Sí se alcanza a leer? ¿Sí? Bueno, dice, un objeto de la clase A tiene dos atributos. Aquí se ve claramente, W y X, ¿verdad? Con dos métodos, el 1 y el 2. Un objeto de la clase B va a tener tres atributos, W, X y Y. W, X los tiene porque los hereda. Y va a tener tres métodos. El 3 que aporta la misma clase B, pero el 1 y el 2 que los hereda. Ahora, no es una herencia así libre, automática. Por ejemplo, ahorita que decían, lo que me va a dejar mi papá, vamos a suponer que nuestro papá tuviera un negocio y que nos lo fuera a heredar. ¿Ustedes creen que se lo va a heredar al hijo cuando tenga 15 años? Depende depende de muchas cosas, pero no es automático, no es libre, o sea, hay restricciones, sí se le va a heredar, pero tal vez cuando ya cumpla cierta edad o cuando ya conozca bien el negocio, o sea, no siempre va a ser así directa la herencia. A lo que me refiero es que tal vez la clase A decida que el método 1 aunque sí lo hereda, pero que no lo vea un objeto de la clase B. O sea, así como cuando dicen, ahí está la tele, la puedes ver, pero no la puedes prender, ¿sí? O te voy a dejar dinero, pero está en el banco. Hasta que te dé la clave lo vas a poder usar. Entonces, sí lo hereda, pero no siempre lo tiene disponible. Eso va a depender de cómo quiera manejarlo la clase A, ¿sí? O la clase padre. Bueno, para un objeto de la clase B, tanto los atributos W y X como los métodos 1 y 2 los tiene por herencia de la superclase A o de su clase padre. No obstante, en lenguajes como Java, no tiene acceso a esos elementos heredados cuando son privados. Ya ven que nosotros, por ejemplo aquí, W es un atributo. A ver, jóvenes, ¿qué nivel de acceso tiene? ¿Qué quiere decir menos? Que es privado. Bueno, en Java, cuando un elemento es privado y tiene una clase hija, ese elemento no tiene acceso a la clase hija. O sea, en pocas palabras aquí, un objeto de la clase B no puede acceder, aunque lo herede, aunque en los papeles diga que es de él, no puede acceder al atributo W. Y en este caso ni al atributo X, ¿verdad? Obviamente, como los métodos son públicos, eso sí accede directamente. Entonces, en Java, el hecho de que lo herede no quiere decir que ya es libre, ya lo heredas y ya lo puedes usar, no. Lo heredas y si te lo pongo disponible, lo puedes usar. Bueno, dice, es posible crear un objeto de la clase hija en una referencia de la clase padre. Esto lo vamos a usar bastante. O sea, yo puedo crear un objeto de la clase hija, un objeto de B, en una referencia de A. O sea, puede ser algo como esto. Ah, caray. Puede ser algo como esto. Atendiendo al diagrama, yo le puedo decir A, no es que en otro color, ¿no? A, uno es un método, ¿verdad? Vamos a ponerle M es igual a new B. Esto es posible. A ver, ¿por qué es posible? Porque B es hija de A. Yo puedo crear un objeto de la clase B en una referencia de A. Esto es totalmente posible. Lo que no puedo hacer es al revés. O sea, si yo digo B, no sé, P es igual a new A, esto es un error. ¿Sí? Eso es un error. Ok, bueno. ¿Qué más tenemos por acá? Dice,
es posible crear un objeto de la clase hija en una referencia de la clase padre. Es decir, se puede crear un objeto de la clase B en una referencia de la clase A. Acuérdense que la referencia es la que está del lado izquierdo, cómo está declarado el objeto, y el objeto se crea con el constructor. Va a ser importante identificarlo. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es el objeto M, la referencia M, es un objeto de la clase B, pero se va a comportar como un objeto de la clase A. Eso, y ahí es donde viene también el polimorfismo. Bueno, entonces dice, se puede crear un objeto de la clase B en una referencia de la clase A, aunque solo serán visibles los atributos y métodos definidos en la clase A. Es decir, eso es lo que lo hace un poco más como confuso al principio, porque yo puedo decir, voy a crear, si creo un objeto de la clase B, yo voy a tener acceso a los métodos 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque el 1 y 2 los accedo por herencia. Como son públicos, los voy a poder acceder. Pero si yo creo un objeto de la clase B en una referencia de A, aunque el objeto sea de la clase B y tenga disponibles los métodos 1, 2 y 3, si está en una referencia de A, no va a poder ver el método 3. Entonces, lo que está del lado izquierdo, que es la referencia, determina el comportamiento del objeto. Y lo que está del lado derecho en el constructor es el que decide qué tipo de objeto es. Entonces, en este caso, M se va a comportar como un objeto de la clase A, aunque sea un objeto de la clase B. Ahora, pueden decir, ¿quiere decir que ya perdió todo lo que tiene la clase B? No, porque M sigue siendo un objeto de la clase B, pero está en una referencia de la clase A y se va a comportar como A. ¿Sí? Directamente no. Si los declaramos como privados, no. O sea, si como aquí que están declarados como privados, B, aquí la clase B no tiene acceso a esos elementos. ¿Cómo va a tener acceso? Sí, otro tipo de acceso, ¿verdad? Sí, eso lo vamos a ir viendo. Entonces, fíjense que lo que es la herencia, el código nuevo que vamos a ver no es mucho. O sea, no, lo importante, lo interesante son los conceptos, cómo aplicarlos. Entonces, porque pues de código nuevo prácticamente no vamos a ver nada. Bueno, 2, 3 conceptos nada más. Lo que es interesante es cómo se manejan los objetos en una relación de herencia. Por ejemplo, aquí, si yo creo un objeto de la clase B en una referencia de A, nada más tengo acceso a lo de A, no a lo de B. Bueno, dice, a su vez la clase hija puede tener su propia clase derivada. ¿Qué más decía aquí? No es posible crear un objeto de la clase padre en una referencia de la clase hija. Eso ya lo puse aquí, de que yo no puedo crear un objeto de la clase padre en una referencia de la clase hija. Bueno, entonces, dice, a su vez la clase hija puede tener su propia clase derivada. Entonces, aquí ya se establece una relación entre varias clases. Quiere decir que A es padre de B y B es padre de C. Así, en el contexto del mundo real, podríamos decir que C es nieta de A, ¿verdad? Entonces, B tiene padre y tiene hijo. Ok, entonces, el objeto de la clase C tendrá como atributos W, X, Y y Z, y como métodos 1, 2, 3 y 4. Claro que, fíjense, si yo creo un objeto de la clase C en una referencia de C, sí voy a tener acceso a todo eso. Pero si yo creo un objeto de la clase C en una referencia de B, solo voy a tener acceso a lo que tiene acceso B, aunque sea el objeto tipo C. Bueno, dice, también una clase puede tener varias clases hijas y se forman las llamadas jerarquías de clases. Ejemplos típicos de herencia son estos. Vean cómo ahí la flecha está sólida, la punta de la flecha está sólida, pero pues eso es porque no quisieron batallar, ¿verdad? Pero realmente la punta de la flecha debe estar hueca. Tenemos la clase animal, que tiene 3 hijas, herbívoro, carnívoro y omnívoro. Y luego la clase herbívoro tiene una clase hija que es conejo. Aquí se establecerían características muy generales de los animales. Por ejemplo, ¿cuál sería una característica que tienen todos los animales? Vamos a hablar de un método. Un método que tengan todos los animales. Comer, ¿verdad? Pero no todos comen igual. Ok, bueno, por ahí va la idea. Aquí hay un ejemplo de motores.
Hay motores eléctricos de explosión y de vapor. Y luego ya una clasificación. Se puede hacer tan grande como sea necesario. Aquí viene un ejemplo ya con diagramas UML. Tenemos un vehículo que tiene estos tres atributos. Y luego hereda el taxi. Quiere decir que el taxi tiene todo esto más esto que está aquí. Y el autobús tiene todo esto más esto que tiene acá. Bueno, dice, una clase padre puede tener varias hijas, como lo vemos aquí. Digamos, la clase animal, ¿cuántas hijas tiene? 3, herbívoro, carnívoro. ¿Y la clase carnívoro cuántos hijos tiene? Tiene 2. Bueno, a eso se le llama, pero una clase no puede tener más de un padre. A ver, chequen, a ver si hay una clase que tenga más de un padre. O sea que debería tener 2 flechas para arriba, ¿verdad? No hay ninguna clase que tenga 2 padres o 3. Sí se puede, pero en Java no se puede. En Java, una clase nada más puede tener un padre, ¿sí? En Java. Una clase solo puede tener una clase padre. En C++ sí se puede que una clase tenga más de un padre. Cuando una clase tiene más de un padre, se le llama herencia múltiple. Pero como es bastante confusa, algunos lenguajes ya no la adoptaron. Y nos tendríamos que ir por otras alternativas. O sea que no podríamos representar, por ejemplo, una persona pues tiene 2 padres, ¿no? Padre y madre. Esa es herencia múltiple. Acá en Java solo se maneja herencia simple. Una clase solo puede tener una clase padre. ¿Sí? No, ese lo voy a subir a la plataforma. ¿Sí? Ese lo voy a subir a partir de aquí, bueno, es que para más o menos a partir de aquí es cuando nos tomó la pandemia. Entonces sí se apuntes y lo subía. Entonces los voy a aprovechar, ¿verdad? Para subirlos. ¿Ok? No, esa pandemia. Bueno, entonces vayan entrando por favor a la plataforma. Mande.